En el corazón de una bulliciosa ciudad, una decisión de un segundo en un semáforo está a punto de desatar una cadena de eventos que cambiará 2 vidas para siempre. ¿Puede un simple acto de bondad reescribir el destino? Una madre desesperada y un empresario millonario se cruzan en un momento que ninguno de los dos olvidará. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ella estaba desesperada, bajo el sol ardiente con su bebé hambriento en brazos. Nadie se detenía hasta que un Mercedes-Benz clase S negro frenó frente a ella y el hombre de traje la miró a los ojos. El sol caía implacable sobre el asfalto de la Gran Vía, convirtiendo la avenida principal de Madrid en un horno a cielo abierto. Clara Mendoza sentía cómo las gotas de sudor resbalaban por su frente mientras sostenía a su pequeño Mateo contra su pecho. El bebé de 10 meses lloraba sin consuelo, hambriento y agotado por el calor asfixiante de aquella tarde de enero. Sus pequeñas mejillas, normalmente regordetas y sonrosadas, ahora lucían enrojecidas por el llanto y el calor. «Tranquilo, mi amor, pronto conseguiremos algo para comer», susurraba Clara al oído de su hijo, aunque ella misma dudaba de sus palabras. Llevaba más de 3 horas en aquel semáforo, moviéndose entre los carriles cada vez que la luz cambiaba a rojo, acercándose a las ventanillas de los autos, con una mano extendida y la otra sosteniendo firmemente a Mateo. La mayoría de los conductores evitaban su mirada, subían las ventanillas o fingían hablar por teléfono. Algunos incluso aceleraban ligeramente cuando ella se aproximaba, como si su desesperación fuera contagiosa. «Por favor, solo para leche y pañales», repetía Clara una y otra vez, con la voz cada vez más quebrada por el cansancio y la deshidratación. A sus años, Clara nunca imaginó que terminaría pidiendo ayuda en las calles de la capital. Había llegado desde Sevilla hace poco más de un año, con sueños de estudiar y encontrar mejores oportunidades. Pero entonces conoció a Javier, quedó embarazada y todo cambió. Cuando Mateo tenía apenas 3 meses, Javier desapareció sin dejar rastro, llevándose los pocos ahorros que tenían. El alquiler del pequeño cuarto en Vallecas, donde vivían, se había vencido hace 2 días y la casera le había dado un ultimátum: pagar o irse. El semáforo cambió nuevamente a rojo y Clara se apresuró hacia la fila de autos que comenzaban a detenerse. Sus piernas dolían, sus zapatos gastados apenas la protegían del pavimento ardiente. Mateo seguía llorando, ahora con menos fuerza, como si también él estuviera agotando sus últimas energías. Fue entonces cuando lo vio. Un Mercedes-Benz clase S, negro reluciente bajo el sol inclemente, se detuvo justo frente a ella. Los vidrios polarizados no le permitían ver al conductor, pero algo le dijo que debía acercarse a ese auto. Quizás era la desesperación o tal vez un presentimiento, pero Clara se dirigió directamente hacia la ventanilla del conductor. Para su sorpresa, el vidrio comenzó a bajar lentamente. Al volante se encontraba un hombre de unos 35 años, vestido con un traje gris impecable y una corbata azul marino. Su rostro, de facciones definidas y piel bronceada, mostraba signos de cansancio. Tras lo que seguramente había sido un largo día de trabajo, sus ojos, de un marrón profundo, se posaron primero en Mateo y luego en ella. Alejandro Roca acababa de salir de una reunión particularmente tensa con inversionistas extranjeros. Como director de Roca Constructores, la empresa familiar que había heredado de su padre, estaba acostumbrado a la presión y a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, ese día se sentía especialmente agotado. Los números no cuadraban,
Los inversionistas exigían resultados inmediatos y su madre no dejaba de insistir en que ya era hora de que sentara cabeza y formara una familia con alguien de su nivel. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, Alejandro aflojó su corbata y encendió el aire acondicionado al máximo. El tráfico era infernal, como siempre en esa zona, a esa hora, y el calor no ayudaba a mejorar su humor. Fue entonces cuando escuchó el llanto de un bebé y vio por el rabillo del ojo a una joven acercándose a su auto. Su primer instinto fue ignorarla, como hacía siempre con los vendedores ambulantes y las personas que pedían dinero en los semáforos. No es que fuera insensible, pero en Madrid era imposible ayudar a todos. Y además, su madre siempre le había advertido sobre esa gente que solo quiere aprovecharse de los que trabajamos duro. Sin embargo, algo en el llanto de aquel bebé le impidió mirar hacia otro lado. Quizás fue porque ese día se sentía particularmente vulnerable, o tal vez porque a pesar de todo su éxito profesional, había algo vacío en su vida que no lograba identificar. Sea como fuere, Alejandro bajó la ventanilla. «Por favor, señor, solo para leche y pañales para mi bebé», dijo Clara con voz temblorosa, sorprendida de que alguien finalmente la escuchara. Alejandro observó a la joven detenidamente. A pesar del sudor y el cansancio evidente, había algo en sus ojos, color miel, que transmitía dignidad y determinación. No parecía una persona que hubiera pasado toda su vida en las calles. Su ropa, aunque sencilla y algo gastada, estaba limpia, y la forma en que sostenía y protegía al bebé hablaba de un amor profundo y un instinto maternal inquebrantable. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «Desde la mañana, señor», respondió Clara, meciendo suavemente a Mateo, que ahora sollozaba entrecortadamente. «Nadie se ha detenido hasta ahora». Algo se removió en el interior de Alejandro. Recordó las palabras que su padre solía repetirle cuando era niño. El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. Palabras que en su afán por crecer profesionalmente y cumplir con las expectativas familiares, había olvidado por completo. Sin pensarlo dos veces, Alejandro sacó su cartera y extrajo varios billetes de 50 euros. «Toma», dijo extendiendo el dinero hacia Clara. «Espero que sea suficiente para lo que necesitas». Clara miró los billetes con incredulidad. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo, definitivamente más de lo que necesitaba para leche y pañales. «Es demasiado, señor. Yo solo pedía para...» «Acéptalo», interrumpió Alejandro con firmeza pero sin dureza. «Parece que lo necesitas». Con manos temblorosas, Clara tomó el dinero y lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón desgastado. «Gracias, que Dios lo bendiga», dijo con la voz quebrada por la emoción. «No sabe lo que esto significa para nosotros». El semáforo cambió a verde y los autos detrás comenzaron a tocar el claxon impacientemente. Alejandro asintió brevemente, subió la ventanilla y continuó su camino, observando por el retrovisor cómo la figura de Clara y su bebé se hacía cada vez más pequeña. Debería haberse sentido bien por su acción, pero mientras se alejaba, una sensación incómoda se instaló en su pecho. ¿Qué pasaría con esa mujer y su bebé mañana? Y pasado mañana, el dinero que le había dado no solucionaría sus problemas a largo plazo. Además, había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y dignidad herida que no podía quitarse de la cabeza. Alejandro intentó concentrarse en la carretera y en los pendientes que aún tenía que resolver ese día. Tenía una cena importante con clientes esa noche en un exclusivo restaurante del barrio de Salamanca y necesitaba revisar algunos contratos antes. Sin embargo, la imagen de Clara y su bebé seguía apareciendo en su mente como un recordatorio persistente de un mundo completamente ajeno al suyo. Esta noche, mientras cenaba en el lujoso restaurante rodeado de personas importantes que reían y hablaban de negocios, inversiones y viajes, Alejandro
se encontró pensando en Clara. Habría conseguido comida caliente, tendría un lugar seguro donde dormir con su bebé. Las conversaciones a su alrededor le parecían cada vez más superficiales y vacías. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó uno de los clientes notando su distracción. Pareces en otro mundo. Disculpen, ha sido un día largo, respondió él forzando una sonrisa y levantando su copa de vino para un brindis que no sentía. Al día siguiente, Alejandro se despertó con la firme decisión de olvidar el incidente del semáforo y concentrarse en sus responsabilidades. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de él y una reputación que mantener. No podía permitirse distracciones sentimentales. Sin embargo, mientras conducía hacia su oficina en el distrito financiero, se sorprendió a sí mismo tomando la ruta que pasaba por la Gran Vía, específicamente por el semáforo donde había visto a Clara el día anterior. Se dijo a sí mismo que era solo curiosidad, que quería asegurarse de que su ayuda hubiera servido de algo. El semáforo se puso en rojo y Alejandro redujo la velocidad, escaneando la zona con la mirada. No había señales de Clara ni de su bebé. Por un lado, sintió alivio, pensando que quizás su ayuda había sido suficiente para que no tuviera que volver a pedir en las calles. Por otro lado, una parte de él se sintió extrañamente decepcionada. El día transcurrió con normalidad. Reuniones, llamadas, decisiones importantes sobre proyectos de construcción que valían millones de euros. Pero en cada pausa, en cada momento de silencio, la imagen de aquella joven madre y su bebé regresaba a su mente. 3 días después, mientras regresaba de una visita a una obra en construcción en las afueras de la ciudad, Alejandro volvió a pasar por el mismo semáforo. Esta vez su corazón dio un vuelco cuando vio a Clara nuevamente entre los autos. Se veía aún más cansada que antes, y el bebé, que ahora dormía contra su pecho, parecía inquieto, incluso en sueños. Sin dudarlo, Alejandro detuvo su auto justo frente a ella y bajó la ventanilla. «¿Qué haces aquí otra vez?», preguntó con una mezcla de preocupación y algo que no supo identificar. «Te di suficiente dinero para varios días». Clara lo reconoció inmediatamente y una sombra de vergüenza cruzó su rostro. «El dinero se acabó, señor», respondió con dignidad. «A pesar de su situación, tuve que pagar el alquiler atrasado y comprar medicinas para Mateo. Tiene fiebre desde ayer». Alejandro miró al bebé con preocupación. Efectivamente, sus mejillas estaban más rojas de lo normal y su respiración parecía agitada incluso mientras dormía. «Sube al auto», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como a Clara. «Disculpe», preguntó ella dando instintivamente un paso atrás. «Tu bebé necesita ver a un médico y tú necesitas descansar», explicó Alejandro intentando que su voz sonara tranquilizadora. «No voy a hacerles daño. Solo quiero ayudar». Clara dudó. Había aprendido por las malas a no confiar en extraños, especialmente en hombres que parecían demasiado dispuestos a ayudar. Pero Mateo estaba enfermo. Ella estaba agotada y este hombre ya la había ayudado una vez sin pedir nada a cambio. «¿A dónde nos llevaría?», preguntó con cautela. «A una clínica primero para que revisen a tu hijo», respondió Alejandro. «Después podemos hablar de lo que necesitas». Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon nuevamente. El semáforo había cambiado a verde. «Decide rápido», urgió Alejandro. «No puedo quedarme aquí bloqueando el tráfico». En un acto de fe o quizás de desesperación, Clara rodeó el auto y subió al asiento del pasajero, sosteniendo a Mateo firmemente contra su pecho. «Gracias», murmuró mientras Alejandro arrancaba y se incorporaba al tráfico. «Me llamo Alejandro Roca», dijo él después de un momento de silencio. «¿Y tú?». «Clara Mendoza», respondió ella, acariciando suavemente la frente caliente de Mateo. «Y él es mi hijo, Mateo». «Mucho gusto, Clara», dijo Alejandro con
una sonrisa que sorprendentemente le salió natural. Vamos a asegurarnos de que Mateo se ponga bien. Mientras conducía hacia una clínica privada en Salamanca, Alejandro se preguntó qué estaba haciendo exactamente. No era propio de él actuar por impulso, y menos aún involucrarse personalmente en la vida de extraños. Sin embargo, algo en Clara y su hijo había tocado una fibra sensible en él, despertando sentimientos que no sabía que tenía. Lo que Alejandro no podía imaginar en ese momento era que aquel encuentro casual en un semáforo de Madrid cambiaría su vida para siempre, llevándolo por caminos que nunca había contemplado y enseñándole lecciones sobre el amor, la compasión y el verdadero significado de la riqueza que ningún negocio exitoso podría haberle enseñado jamás. El interior de la clínica privada en Salamanca era un mundo completamente distinto al que Clara estaba acostumbrada. Las paredes blancas e inmaculadas, el aire acondicionado que mantenía una temperatura perfecta y el personal uniformado que se movía con eficiencia silenciosa contrastaban dramáticamente con los consultorios públicos donde había llevado a Mateo en ocasiones anteriores. «Necesito que atiendan al niño de inmediato», dijo Alejandro a la recepcionista con un tono que no admitía réplica. «Tiene fiebre alta y dificultad para respirar». La mujer detrás del mostrador miró a Clara de arriba a abajo, notando su ropa gastada y su aspecto cansado. Pero la presencia de Alejandro Roca, cuyo apellido era bien conocido en ciertos círculos, fue suficiente para que asintiera y llamara a una enfermera. «Por aquí, por favor», indicó la enfermera, guiándolos hacia una sala de examinación. Clara seguía aturdida por el giro que habían dado los acontecimientos. Hace apenas una hora estaba en el semáforo, desesperada y sin esperanza, y ahora se encontraba en una de las mejores clínicas de la ciudad con su hijo, a punto de recibir atención médica de calidad. «Todo estará bien», le aseguró Alejandro notando su nerviosismo. «El doctor Rojas es un excelente pediatra». «¿Cómo conoce a este doctor?», preguntó Clara meciendo suavemente a Mateo, que se había despertado y miraba alrededor con ojos febriles. «Atendió a los hijos de mi hermana», respondió Alejandro. «Confío plenamente en él». El doctor Rojas, un hombre de mediana edad con gafas y una sonrisa amable, entró en la sala y saludó a Alejandro con familiaridad antes de dirigir toda su atención a Mateo. Examinó al bebé con cuidado, escuchando su respiración, revisando su garganta y tomando su temperatura. «Tiene una infección respiratoria», diagnosticó finalmente. «No es grave, pero necesita medicación y descanso. La contaminación de la ciudad puede ser muy dura para los pulmones de los más pequeños». Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio, porque no era algo más serio, y preocupación por cómo conseguiría el ambiente adecuado para la recuperación de su hijo. Su pequeño cuarto en Vallecas era húmedo y mal ventilado, justo lo contrario de lo que Mateo necesitaba. «Ahora le recetaré antibióticos y algo para bajar la fiebre», continuó el doctor escribiendo en su recetario. «También necesitará un nebulizador para ayudar con su respiración». «Gracias, doctor», dijo Clara tomando la receta con manos temblorosas, preguntándose cuánto costaría todo aquello. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro intervino. «No te preocupes por los gastos. Yo me encargaré de todo». Clara quiso protestar, pero la mirada decidida de Alejandro le hizo entender que no serviría de nada. Además, la salud de Mateo era lo primero, y en ese momento no estaba en posición de rechazar ayuda. Después de la consulta, pasaron por la farmacia de la clínica, donde Alejandro pagó por todos los medicamentos y el nebulizador. Clara observaba en silencio, dividida entre la gratitud y la incomodidad de depender de un extraño. «¿Dónde vives?», preguntó Alejandro mientras regresaban al auto. Clara dudó antes de responder. «En Vallecas, cerca de la estación de metro».
Alejandro asintió, conociendo la reputación de esa zona, uno de los barrios más pobres y complejos de la ciudad. «Te llevaré a casa», dijo simplemente. El trayecto desde Salamanca hasta Vallecas fue como un viaje entre dos mundos. Dejaron atrás los edificios elegantes, las boutiques de lujo y los restaurantes exclusivos para adentrarse gradualmente en calles más estrechas, edificios deteriorados y comercios modestos. Clara observaba por la ventanilla, consciente de la brecha abismal entre su realidad y la de Alejandro. «Es aquí», indicó finalmente, señalando un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. Alejandro estacionó frente al edificio y apagó el motor. «Te ayudaré con las cosas», dijo tomando la bolsa con los medicamentos y el nebulizador. Clara no supo cómo negarse. Una parte de ella temía que los vecinos la vieran llegar con un hombre desconocido en un auto de lujo, pero otra parte más fuerte estaba demasiado cansada para preocuparse por el qué dirán. Subieron por una escalera estrecha hasta el 3er piso. El pasillo estaba mal iluminado y olía a humedad y comida. Clara se detuvo frente a una puerta con el número 302 casi borrado y sacó una llave de su bolsillo. «Adelante», dijo con una mezcla de vergüenza y resignación, abriendo la puerta. El cuarto era pequeño, apenas unos 20 metros cuadrados que servían como dormitorio, cocina y sala al mismo tiempo. Una cama individual ocupaba una esquina con una cuna improvisada hecha de cajas de cartón a su lado, una mesa pequeña con 2 sillas desvencijadas, un hornillo eléctrico y un refrigerador antiguo que hacía un ruido constante completaban el mobiliario. Las paredes pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante mostraban manchas de humedad y el techo tenía señales de goteras. A pesar de la pobreza evidente, Clara mantenía el lugar limpio y ordenado. Había flores silvestres en un vaso sobre la mesa y un dibujo infantil pegado en la pared junto a la cama. Alejandro permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle. Nunca había estado en un lugar así, y la realidad de cómo vivían Clara y Mateo lo golpeó con fuerza. En su mundo de lujo y privilegios, era fácil olvidar que existían realidades como esta a pocos kilómetros de distancia. «No es mucho», dijo Clara colocando a Mateo suavemente en la cuna improvisada. «Pero es nuestro hogar». Había dignidad en su voz y Alejandro sintió una admiración inesperada por esta mujer que, a pesar de todas las dificultades, mantenía la cabeza alta y cuidaba de su hijo con tanto amor. «¿Puedo preparar el nebulizador?», preguntó dejando la bolsa sobre la mesa. Clara asintió, agradecida por la ayuda y por el hecho de que Alejandro no hubiera hecho ningún comentario sobre sus condiciones de vida. Mientras Alejandro preparaba el medicamento según las instrucciones del doctor, Clara humedeció un paño con agua fresca y lo colocó sobre la frente de Mateo para ayudar a bajar la fiebre. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó Alejandro después de un momento, pasándole el nebulizador ya listo. Clara aplicó la mascarilla sobre la carita de Mateo antes de responder. El bebé se resistió al principio, pero pronto se calmó, respirando el vapor medicado. «Vine de Sevilla hace poco más de un año», comenzó Clara sentándose en el borde de la cama. «Quería estudiar enfermería. Siempre me gustó cuidar de los demás». Alejandro se apoyó contra la pared, escuchando atentamente. «Conseguí trabajo como mesera en un restaurante en el centro. No pagaban mucho, pero era suficiente para el alquiler y para ahorrar un poco para mis estudios. Ahí conocí a Javier». Su voz cambió ligeramente al mencionar ese nombre, y Alejandro notó un destello de dolor en sus ojos. Javier era encantador al principio. Me hablaba de un futuro juntos, de cómo me apoyaría para que estudiara. Cuando quedé embarazada, prometió que formaríamos una familia. Clara hizo una pausa, ajustando la mascarilla de Mateo que se había movido un poco. Pero todo cambió después de que nació Mateo.
Javier comenzó a llegar tarde, a beber más, a molestarse por el llanto del bebé. Un día simplemente no volvió, se llevó los ahorros que teníamos y me dejó con un bebé de 3 meses, sin trabajo porque había tenido que dejarlo para cuidar de Mateo y con el alquiler por pagar. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia hacia ese tal Javier y admiración por la fortaleza de Clara. He intentado encontrar trabajo, pero es difícil, con un bebé pequeño. No tengo familia aquí ni amigos que puedan cuidarlo mientras trabajo. Los pocos empleos que conseguí fueron temporales, limpiando casas o ayudando en cocinas, pero nunca lo suficiente para cubrir todos los gastos. ¿Y tu familia en Sevilla?, preguntó Alejandro. Clara negó con la cabeza. Mi madre murió hace años. Mi padre, bueno, él tiene otra familia ahora y dejó claro que no quiere saber nada de mí desde que quedé embarazada sin estar casada. La historia de Clara era dolorosamente común. Una joven que llega a la gran ciudad buscando oportunidades solo para encontrarse atrapada en circunstancias que la superan. Sin embargo, había algo en ella, una dignidad y una determinación que la distinguían. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Apenas me conoces. Clara sonrió levemente. No lo sé. Tal vez porque eres la primera persona en mucho tiempo que me ha tratado como a un ser humano y no como a un problema o una molestia. Sus palabras golpearon a Alejandro más de lo que esperaba. Era así como la sociedad, como él mismo, hasta hace poco veía a personas como Clara como problemas que debían ser ignorados o evitados. Gracias por tu ayuda hoy, continuó Clara. No sé cómo pagarte todo lo que has hecho. No tienes que pagarme nada, respondió Alejandro rápidamente. Lo hice porque quise hacerlo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por la respiración, ahora más tranquila de Mateo, y el zumbido constante del refrigerador. Debo irme, dijo finalmente Alejandro mirando su reloj, pero me gustaría ayudarte más. No solo hoy, sino de forma más permanente. Clara lo miró con sorpresa y algo de recelo. ¿Qué quieres decir? Quiero asegurarme de que tú y Mateo estén bien, explicó Alejandro. ¿Podría ayudarte a encontrar un trabajo, un lugar mejor para vivir? ¿Por qué harías eso?, interrumpió Clara, su voz mezclando curiosidad y desconfianza. Nadie hace algo así sin esperar algo a cambio. Alejandro se sorprendió por la franqueza de la pregunta, pero entendió su desconfianza. En su situación, él probablemente reaccionaría igual. Honestamente no lo sé, admitió. Tal vez porque siento que puedo hacer una diferencia. Tal vez porque estoy cansado de vivir en una burbuja donde todos son como yo y piensan como yo. O tal vez simplemente porque me pareces una persona que merece una oportunidad. Clara estudió su rostro, buscando signos de engaño o segundas intenciones, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. No necesito caridad, dijo finalmente, pero sí necesito trabajo. Si puedes ayudarme con eso, te lo agradecería. Alejandro asintió respetando su orgullo. Te llamaré mañana para ver cómo sigue Mateo y hablaremos de eso. ¿Tienes teléfono? Clara señaló un celular antiguo sobre la mesa. A veces no tengo saldo, pero puedes dejarme un mensaje. Intercambiaron números y Alejandro se preparó para marcharse. Antes de salir, sacó más dinero de su cartera. Por favor, acepta esto, dijo colocando los billetes sobre la mesa. Es para los medicamentos de Mateo y para que puedas descansar unos días sin tener que ir al semáforo. Esta vez Clara no protestó. La salud de su hijo era más importante que su orgullo. Gracias, Alejandro, dijo simplemente. Hasta mañana, Clara, respondió él cerrando suavemente la puerta tras de sí. Mientras bajaba las escaleras y regresaba a su auto, Alejandro se sentía extrañamente ligero, como si hubiera descubierto algo importante que había estado buscando sin saberlo. El contraste entre su vida de privilegios y la lucha diaria de Clara por sobrevivir
le había abierto los ojos a una realidad que siempre había estado ahí, pero que había elegido ignorar. Esa noche, en su amplio apartamento en Salamanca, rodeado de lujos y comodidades, Alejandro no podía dejar de pensar en el pequeño cuarto en Vallecas, en Mateo, durmiendo en una cuna hecha de cajas, y en Clara, con su dignidad intacta a pesar de todas las dificultades. Por primera vez en mucho tiempo, se cuestionó el valor real de todo lo que había acumulado y perseguido en su vida: el dinero, el estatus, el reconocimiento profesional. Todo parecía de repente menos importante frente a la autenticidad y la fortaleza que había visto en los ojos de Clara. Al día siguiente, Alejandro despertó con una determinación renovada. Haría todo lo posible por ayudar a Clara y Mateo, no desde la lástima o la caridad, sino desde el respeto y la admiración que sentía por ella. Y quizás en el proceso también encontraría respuestas a las preguntas que comenzaban a formarse en su interior sobre el verdadero significado del éxito y la felicidad. Lo que no podía imaginar era cómo esta decisión cambiaría no solo la vida de Clara y Mateo, sino también la suya propia, de maneras que nunca hubiera podido prever. Una semana había pasado desde aquel día en que Alejandro conoció el pequeño cuarto de Clara en Vallecas. Durante ese tiempo había cumplido su promesa de llamarla diariamente para saber cómo seguía Mateo. El pequeño respondía bien al tratamiento, su fiebre había desaparecido y su respiración mejoraba gradualmente. Clara, por su parte, había podido descansar y recuperar fuerzas gracias al dinero que Alejandro le había dejado. «Necesito encontrar trabajo pronto», le dijo Clara durante una de sus conversaciones telefónicas. «El dinero no durará para siempre y no quiero depender de tu ayuda indefinidamente». Alejandro admiraba su determinación y dignidad, a diferencia de lo que su madre siempre le había dicho sobre la gente pobre que solo quiere aprovecharse. Clara parecía incómoda recibiendo ayuda y ansiosa por valerse por sí misma. «Tengo buenas noticias», respondió Alejandro. «Hablé con la gerente de una tienda en el centro comercial El Jardín de Serrano. Están buscando personal y le comenté sobre ti. Quiere conocerte». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Alejandro podía imaginar a Clara sopesando la oferta, quizás preguntándose si sería capaz de trabajar en un lugar tan exclusivo, frecuentado por personas de la clase alta madrileña. «¿Crees que me aceptarán?», preguntó finalmente con una mezcla de esperanza y duda en su voz. «No tengo mucha experiencia en tiendas de ese tipo». «Eres inteligente y aprendes rápido», afirmó Alejandro con convicción. «Además, la gerente es amiga mía desde la universidad. Le hablé de tu situación y está dispuesta a darte una oportunidad». «¿Y qué haré con Mateo mientras trabajo?». La preocupación era evidente en su voz. Era una pregunta válida que Alejandro ya había considerado. «El centro comercial tiene una guardería para los empleados. Mateo podría quedarse allí durante tu turno». Otro silencio más largo esta vez. Alejandro esperó pacientemente, entendiendo que para Clara dejar a su hijo al cuidado de extraños no era una decisión fácil. «¿De acuerdo?», dijo finalmente. «¿Cuándo sería la entrevista?». «Mañana a las 10. Pasaré por ti a las 9. ¿Te parece bien?». «Sí, gracias, Alejandro. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros». «No tienes que agradecerme», respondió él con sinceridad. «Me alegra poder ayudar». Al colgar, Alejandro se quedó pensativo en su oficina con vistas al skyline de Madrid. En los últimos días había estado distrayéndose constantemente, pensando en Clara y Mateo, preguntándose cómo estarían, si tendrían lo necesario, si el pequeño cuarto sería demasiado caluroso durante el día o demasiado frío por la noche. Su asistente, Patricia, había notado su distracción y los cambios en su agenda. Alejandro, que siempre había sido metódico y predecible,
Ahora salía temprano, hacía llamadas personales y parecía menos interesado en los asuntos de la empresa. ¿Está todo bien, licenciado?, le preguntó Patricia esa tarde mientras le entregaba unos documentos para firmar. Sí. ¿Por qué lo preguntas?, respondió Alejandro firmando distraídamente. Es que lo noto diferente, más distraído quizás. Alejandro levantó la mirada de los papeles y sonrió levemente. Estoy bien, Patricia. Solo tengo algunos asuntos personales que atender. Patricia asintió sin parecer muy convencida y salió de la oficina. Alejandro sabía que su comportamiento estaba generando curiosidad, pero no le importaba. Por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo, algo que iba más allá de contratos millonarios y proyectos inmobiliarios. Al día siguiente, tal como había prometido, Alejandro recogió a Minocenta Clara a las 9 en punto. Cuando ella salió del edificio, él apenas pudo contener su sorpresa. Clara lucía completamente diferente. Llevaba un vestido sencillo, pero elegante, que resaltaba su figura esbelta y se había recogido el cabello en un moño que acentuaba sus rasgos delicados. Un toque de maquillaje natural iluminaba su rostro haciéndola parecer más joven y descansada. «Buenos días», saludó ella con timidez, notando la mirada de admiración de Alejandro. «Buenos días», respondió él, recuperando la compostura. «Te ves muy bien». «Gracias», dijo Clara sonrojándose ligeramente. «Es un vestido viejo, pero pensé que sería apropiado para una entrevista». «Es perfecto», aseguró Alejandro, abriendo la puerta del copiloto para ella. «Y Mateo, mi vecina, se ofreció a cuidarlo por unas horas. Es una señora mayor que le ha tomado cariño». Durante el trayecto hacia el jardín de Serrano, conversaron sobre la entrevista. Alejandro le dio algunos consejos y le habló sobre la tienda, una boutique llamada Alma Española, que vendía marcas nacionales de diseñadores emergentes. La gerente se llama Verónica Soto. Estudiamos juntos en la Universidad Complutense de Madrid, aunque ella diseñó y yo administración. Es exigente, pero justa y valora mucho la honestidad y el compromiso. Clara escuchaba atentamente, asimilando cada detalle. Se notaba nerviosa, pero decidida, como quien sabe que esta podría ser la oportunidad que tanto ha esperado. El centro comercial, el Jardín de Serrano, ubicado en el corazón de Salamanca, era un símbolo del lujo y la exclusividad en Madrid. Con su arquitectura moderna, tiendas de marcas internacionales y restaurantes de alta cocina, representaba un mundo completamente ajeno a la realidad cotidiana de Clara. «Es impresionante», murmuró ella mientras caminaban por los amplios pasillos con pisos de mármol y techos altos. «La tienda está en el segundo nivel», indicó Alejandro, guiándola hacia las escaleras eléctricas. Alma Española, como se llamaba. La tienda era un espacio elegante pero acogedor, decorado con elementos artesanales que contrastaban armoniosamente con el diseño contemporáneo. Verónica los recibió con una sonrisa profesional, saludando a Alejandro con un abrazo y extendiendo su mano hacia Clara. «Tú debes ser Clara. Alejandro me ha hablado mucho de ti». «Mucho gusto», respondió Clara, estrechando su mano con firmeza a pesar de sus nervios. «Los dejaré para que conversen», dijo Alejandro. «Estaré en la cafetería del primer nivel cuando terminen». La entrevista duró casi una hora. Cuando Clara finalmente se reunió con Alejandro en la cafetería, su rostro irradiaba una mezcla de emoción e incredulidad. «Me dio el trabajo», exclamó sentándose frente a él. «Empiezo la próxima semana con un periodo de prueba de un mes». «Felicidades», sonrió Alejandro, genuinamente feliz por ella. «Sabía que lo conseguirías. El horario es perfecto de 10 a 6 con una hora para comer. La guardería está justo en el nivel inferior, así que podré ver a Mateo durante mi descanso».
La alegría de Clara era contagiosa. Hablaba rápidamente, gesticulando con entusiasmo, sus ojos brillantes con esperanza renovada. Alejandro la observaba cautivado por su vitalidad y por la transformación que una simple oportunidad había provocado en ella. «Esto cambiará nuestras vidas», continuó Clara. «Podré ahorrar para un lugar mejor, tal vez incluso retomar mis estudios más adelante». «Estoy muy feliz por ti», dijo Alejandro con sinceridad. «Te lo mereces». Impulsivamente, Clara extendió su mano sobre la mesa y apretó la de Alejandro. «Gracias. Nada de esto habría sido posible sin tu ayuda». El contacto de su mano, cálida y suave, provocó una corriente eléctrica que recorrió el brazo de Alejandro. Por un momento, sus miradas se encontraron y algo indefinible pasó entre ellos. Algo que iba más allá de la gratitud o la amistad. Clara retiró su mano rápidamente, como si también hubiera sentido esa conexión inesperada. Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Alejandro lo rompió ofreciéndole más café. «Deberíamos celebrar», sugirió después de un momento. «¿Qué te parece si vamos a recoger a Mateo y luego almorzamos juntos?» Clara dudó. «No sé si es buena idea. No estoy vestida para un restaurante elegante y Mateo puede ser inquieto». «No tiene que ser un lugar elegante», interrumpió Alejandro. «Conozco un restaurante familiar en el barrio Malasaña que sirve la mejor cocina de Sevilla de la ciudad. Creo que te gustará». La mención de la comida de su tierra natal hizo sonreír a Clara. «De acuerdo. A Mateo le encantará salir un poco». El restaurante, Delicias de Sevilla, estaba ubicado en una calle tranquila del barrio Malasaña, lejos del bullicio turístico, con sus paredes de colores vivos, mesas de madera rústica y el aroma de pescado frito y tapas recién hechas. Ofrecía una experiencia auténtica y acogedora. Clara se sintió inmediatamente a gusto. El lugar le recordaba a los pequeños restaurantes de su ciudad natal, donde había comido tantas veces con su madre antes de que falleciera. Mateo, sentado en una silla alta proporcionada por el restaurante, observaba todo con curiosidad, sus grandes ojos marrones absorbiendo cada detalle. «Mira qué tranquilo está», comentó Alejandro, sorprendido por el buen comportamiento del pequeño. «Le gustan los lugares nuevos», explicó Clara, acariciando suavemente la cabecita de Mateo. «Es muy observador». Ordenaron patatas bravas, calamares a la andaluza y zumo. Natural. Mientras esperaban la comida, conversaron relajadamente sobre sus vidas, descubriendo coincidencias inesperadas. Ambos habían perdido a uno de sus padres siendo jóvenes. Ambos disfrutaban de la música flamenca y ambos soñaban con viajar algún día a Europa. «Nunca he salido de España», confesó Clara, «pero siempre he querido conocer Italia por la historia y el arte». «Italia es maravillosa», aseguró Alejandro, que había viajado allí por negocios varias veces. «Especialmente los pueblos, pequeños fuera de Roma y Florencia, tienen un encanto especial». La comida llegó abundante y aromática. Clara preparó un pequeño plato con trozos blandos para Mateo, quien comió con entusiasmo, manchándose la carita en el proceso. Alejandro observaba la interacción entre madre e hijo, la ternura con que Clara limpiaba la boca de Mateo, la paciencia con que le enseñaba a sostener la cuchara y sentía una calidez inexplicable expandiéndose en su pecho. «Eres una madre maravillosa», dijo sin pensar. Clara levantó la mirada sorprendida por el cumplido. «Hago lo mejor que puedo», respondió con modestia. «A veces me preocupa no poder darle todo lo que necesita. Le das lo más importante, amor incondicional. Créeme, conozco a muchos niños de familias adineradas que tienen todo lo material, pero carecen de eso». La conversación fluyó naturalmente hacia temas más personales. Clara le contó sobre su infancia en Sevilla, sobre su madre, que había sido profesora de historia y le había inculcado el amor por la lectura, sobre sus sueños de juventud
y cómo, a pesar de todo, no se arrepentía de tener a Mateo, la luz de su vida. Alejandro, por su parte, habló de la presión de crecer en una familia de empresarios exitosos, de las expectativas constantes, de su deseo frustrado de estudiar arquitectura en lugar de administración, y de cómo, a pesar de su éxito profesional, a veces sentía que algo fundamental faltaba en su vida. Mi madre está obsesionada con que me case y forme una familia, confesó con una sonrisa irónica. Cada mes me presenta a la hija de algún socio o amigo de la familia, todas cortadas por el mismo patrón, educadas en el extranjero, refinadas, ambiciosas. ¿Y ninguna te ha interesado?, preguntó Clara con genuina curiosidad. Alejandro negó con la cabeza. Son agradables, inteligentes, hermosas, pero siempre siento que estoy en una entrevista de trabajo, no en una cita. Todo se reduce a qué puedo ofrecerles y qué pueden ofrecerme. Como una transacción comercial, asintió Clara comprendiendo. El amor debería ser más que eso. Exactamente, coincidió Alejandro, sorprendido por la simplicidad con que Clara había expresado lo que él sentía. Mientras compartían un postre de crema catalana, Mateo comenzó a balbucear alegremente, extendiendo sus manitas hacia Alejandro. Sin pensarlo, Alejandro lo tomó en brazos, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad del gesto. «Le agradas», comentó Clara observando cómo Mateo jugaba con la corbata de Alejandro. «Normalmente es tímido con los extraños. Tengo un sobrino de su edad», explicó Alejandro, «el hijo de mi hermana. Supongo que he aprendido algunos trucos». Mateo continuó balbuceando hasta que de repente, con claridad sorprendente, dijo: «Papá». El silencio cayó sobre la mesa. Clara miró a su hijo con asombro, luego a Alejandro, cuyo rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y emoción. «Es su primera palabra clara», murmuró Clara con los ojos húmedos. «Ha estado balbuceando, pero nunca había dicho algo tan definido». «Papá», repitió Mateo golpeando suavemente la mejilla de Alejandro con su manita. «Creo que te ha adoptado», dijo Clara con una sonrisa tímida. Alejandro sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no podía nombrar, pero que le llenaba de una felicidad inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz familiar y cortante rompió el momento. «Alejandro, qué sorpresa encontrarte aquí». Elena Roca, elegantemente vestida y con expresión de desconcierto, se acercaba a su mesa. Detrás de ella, dos amigas observaban la escena con curiosidad mal disimulada. «Madre», saludó Alejandro, devolviendo rápidamente a Mateo a los brazos de Clara. «No sabía que frecuentabas este lugar. Vinimos a ver una exposición de arte en el Centro Cultural», explicó Elena sin quitar los ojos de Clara y Mateo. «No nos presentas a tus amigos». El tono condescendiente no pasó desapercibido para nadie. Alejandro se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Madre, ella es Clara Mendoza y su hijo Mateo». «Clara, mi madre, Elena Roca». Clara, incómoda pero digna, inclinó levemente la cabeza. «Mucho gusto, señora». Elena apenas asintió en respuesta, su mirada evaluando cada detalle de Clara, desde su vestido sencillo hasta la forma en que sostenía a Mateo. «¿Y de dónde se conocen?», preguntó con fingida casualidad. «Nos conocimos recientemente», respondió Alejandro vagamente. «Clara acaba de conseguir trabajo en Alma Española en el Jardín de Serrano». «Ya veo», dijo Elena con un tono que sugería que veía mucho más de lo que Alejandro quisiera. «Qué considerado de tu parte ayudar a tus empleados». «Clara no es mi empleada, madre», corrigió Alejandro con firmeza. «Es una amiga». La tensión era palpable. Mateo, sintiendo la incomodidad, comenzó a inquietarse en los brazos de Clara. «Deberíamos irnos», murmuró Clara. «Mateo necesita su siesta». «Por supuesto», respondió Alejandro, agradecido por la excusa. «Madre, si nos disculpas». «Claro, hijo», dijo Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Deberíamos reunirnos pronto.
hay varios asuntos familiares que discutir. El mensaje era claro. Esta situación sería uno de esos asuntos familiares. Alejandro pagó rápidamente la cuenta y salieron del restaurante. El ambiente alegre y relajado de antes se había evaporado completamente. Clara caminaba en silencio con Mateo, ahora dormido contra su hombro. «Lamento lo ocurrido», dijo finalmente Alejandro cuando llegaron al auto. «Mi madre puede ser difícil, no tienes que disculparte», respondió Clara con voz suave pero firme. «Entiendo perfectamente. Una mujer como yo con un hijo no es el tipo de amiga que tu madre esperaría para ti. Clara, no es así». «Sí, lo es, Alejandro, y está bien. Vivimos en mundos diferentes. Lo que no está bien es que te cause problemas con tu familia. Quizás deberíamos mantener cierta distancia». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de distanciarse de Clara y Mateo le resultaba sorprendentemente dolorosa. «No quiero mantener distancia», dijo con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Mi madre tendrá que aceptar mis decisiones y mis amistades». Clara lo miró largamente como evaluando su sinceridad. «No quiero ser la causa de conflictos en tu familia, Alejandro». «No lo serás», aseguró él, aunque ambos sabían que ya lo era. El viaje de regreso a Vallecas transcurrió en un silencio reflexivo. Cuando llegaron al edificio de Clara, Alejandro apagó el motor pero no hizo ademán de salir. «¿Estarás bien?», preguntó refiriéndose a mucho más que al resto del día. Clara asintió con Mateo, aún dormido en sus brazos. «Siempre lo estamos», respondió con una sonrisa valiente que no ocultaba del todo su preocupación. «Te llamaré mañana», prometió Alejandro. «No es necesario. Quiero hacerlo», interrumpió él con suavidad. «A menos que tú no quieras que lo haga». Sus miradas se encontraron nuevamente y esa conexión inexplicable volvió a manifestarse más fuerte que antes. «¿Puedes llamar?», concedió Clara finalmente con una pequeña sonrisa. Alejandro la observó mientras entraba al edificio con Mateo seguro en sus brazos. Cuando desaparecieron de su vista, permaneció sentado en el auto por varios minutos, intentando comprender la tormenta de emociones que experimentaba. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, recibió la llamada que esperaba. Su madre, exigiendo explicaciones sobre esa mujer y su hijo. La conversación fue tensa y terminó con Elena, advirtiéndole sobre los peligros de involucrarse con gente de ese tipo. Y Alejandro, por primera vez en su vida adulta, colgándole el teléfono a su madre. Lo que Alejandro no podía saber en ese momento era que su encuentro con Clara en el semáforo había iniciado una transformación profunda en él, un despertar a verdades sobre sí mismo y sobre el mundo que cambiarían el curso de su vida para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Los Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Las primeras semanas de Clara en Alma Española transcurrieron mejor de lo que había imaginado. Verónica, la gerente, resultó ser una jefa exigente, pero justa, que valoraba el esfuerzo y la dedicación de Clara. Sus compañeras de trabajo, aunque inicialmente distantes, comenzaron a aceptarla gradualmente al ver su compromiso y habilidad para atender a los clientes. La guardería del centro comercial era un lugar seguro y estimulante para Mateo, quien parecía disfrutar de la compañía de otros niños y de las actividades educativas que organizaban las cuidadoras. Clara aprovechaba cada descanso para visitarlo y el pequeño la recibía siempre con una sonrisa radiante que hacía que todas las dificultades valieran la pena. El sueldo, aunque modesto para los estándares de Salamanca, era considerablemente mejor que cualquier ingreso que Clara hubiera tenido antes. Por primera vez en mucho tiempo,
podía cubrir sus necesidades básicas sin angustia e incluso comenzaba a ahorrar para eventualmente mudarse a un lugar más adecuado. Alejandro, fiel a su palabra, había mantenido el contacto. Llamaba regularmente para saber cómo estaban ella y Mateo y ocasionalmente los visitaba, siempre trayendo algún pequeño regalo para el niño. Un libro de cuentos, un juguete, educativo, ropa nueva. Clara intentaba no depender de su ayuda, pero agradecía profundamente su presencia en sus vidas. Una tarde de sábado, Alejandro los invitó a pasear por el Parque del Retiro, el enorme pulmón verde en el corazón de la ciudad. Era un día perfecto, con el cielo despejado y una suave brisa que aliviaba el calor. Mateo, ahora más activo y curioso, disfrutaba enormemente del espacio abierto, señalando con entusiasmo los árboles, las aves y los vendedores de algodones de azúcar. «Nunca lo había visto tan feliz», comentó Clara, observando cómo Alejandro llevaba a Mateo sobre sus hombros, permitiéndole una vista privilegiada de la ciudad. «Los niños necesitan espacios como este», respondió Alejandro. «Libertad para explorar, para moverse». Después de un rato, se sentaron en un banco a la sombra de un árbol centenario. Mateo jugaba en el regazo de Alejandro con un pequeño auto de madera que éste le había comprado de un artesano ambulante. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Alejandro mientras ayudaba a Mateo a hacer rodar correctamente el juguete. «Muy bien», respondió Clara con una sonrisa genuina. «Verónica dice que tengo talento para las ventas. Aparentemente los clientes aprecian mi sinceridad cuando les digo qué les queda bien y qué no». «No me sorprende», dijo Alejandro devolviéndole la sonrisa. «Eres naturalmente empática y honesta. Eso es raro en el mundo del comercio». Clara se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Estos momentos con Alejandro se han vuelto cada vez más frecuentes. Comentarios que iban más allá de la amistad casual, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, un roce de manos al pasarse objetos que enviaba pequeñas descargas eléctricas por sus brazos. «¿Y tú?», preguntó ella desviando la conversación. «¿Cómo va la empresa?». Alejandro suspiró, su expresión tornándose más seria. «Complicado. Mi madre sigue presionando para que tomemos decisiones que beneficiarían económicamente a la empresa, pero que éticamente me parecen cuestionables». «¿Qué tipo de decisiones?». «Quiere que construyamos en terrenos que fueron adquiridos de manera dudosa en zonas marginales. Los precios fueron ridículamente bajos porque presionaron a los propietarios originales». Clara asintió comprendiendo. Había visto de primera mano cómo funcionaban esos desplazamientos forzados en barrios como el suyo. «¿Y qué harás?», preguntó con genuino interés. «Me opongo, por supuesto», respondió Alejandro con firmeza. «Pero no es fácil. Mi madre tiene mucha influencia en el consejo directivo y algunos miembros están de su lado. Debe ser difícil enfrentarse a tu propia familia». «Lo es», admitió Alejandro, «especialmente porque mi madre no se limita a los asuntos empresariales. También está preocupada por mis nuevas amistades». El eufemismo no pasó desapercibido para Clara. Sabía perfectamente que la señora Roca desaprobaba su presencia en la vida de su hijo. «Alejandro, ya hemos hablado de esto. No quiero causarte problemas con tu... en familia». «No son problemas, Clara», respondió él con intensidad. «Es mi vida y tengo derecho a elegir con quién paso mi tiempo». Antes de que Clara pudiera responder, Mateo, cansado de su juguete, extendió los brazos hacia ella, diciendo claramente: «Mamá, zumo». «¿Tienes sed?», dijo Clara, buscando en su bolso la botella de agua que había traído. «Hay un puesto de zumos naturales cerca», señaló Alejandro. «¿Qué tal si vamos por algo más refrescante?». Los tres se dirigieron hacia el puesto, donde compraron zumo de fresa para Clara y Alejandro y agua natural para Mateo. Mientras disfrutaban de sus bebidas sentados en una mesa al aire libre, Clara notó cómo algunas personas los miraban con curiosidad, incluso con desaprobación.
No era la primera vez que ocurría cada vez que salían juntos en público, especialmente en zonas exclusivas como Salamanca o La Moraleja. Las miradas los seguían. El exitoso empresario con la joven madre soltera de clase baja y su hijo. Clara había aprendido a ignorarlas, pero a veces, como ahora, resultaba imposible no sentirse juzgada. «No les hagas caso», murmuró Alejandro notando su incomodidad. «Su opinión no importa». «Es fácil decirlo», respondió Clara en voz baja. «Tú no eres quien está siendo evaluada como si fueras una oportunista». Alejandro tomó su mano sobre la mesa, un gesto público que sorprendió a Clara. «Me importa un bledo lo que piensen», dijo con determinación. «Sé quién eres, y eso es lo único relevante». El momento fue interrumpido por una voz masculina que Clara reconoció inmediatamente, haciendo que su sangre se helara. «Vaya, vaya, Clara, parece que has mejorado tu situación». Javier Fuentes, con su sonrisa arrogante y su mirada calculadora, se acercaba a su mesa. Vestía mejor que la última vez que Clara lo había visto, pero su actitud prepotente seguía siendo la misma. «Javier», dijo Clara tensándose visiblemente. «¿Qué haces aquí?» «Paseo como todos», respondió él con falsa inocencia. «Qué coincidencia. Encontrarte y con compañía tan distinguida». Su mirada se posó en Alejandro, evaluándolo con descaro, y luego en Mateo, quien se aferraba instintivamente a Clara, como sintiendo la tensión en el ambiente. «No me presentas a tu amigo», continuó Javier arrastrando las palabras. Clara, pálida y con la voz tensa, hizo las presentaciones mínimas. «Javier, él es Alejandro. Alejandro, él es Javier, el padre de Mateo». Alejandro se puso rígido, pero mantuvo la compostura extendiendo su mano por cortesía. «Mucho gusto», dijo secamente. Javier estrechó su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El gusto es mío. Es interesante conocer al hombre que está cuidando de mi hijo». «Mateo no es tu hijo», espetó Clara con repentina firmeza. «Lo abandonaste antes de que cumpliera 3 meses. No has aportado ni un céntimo para su manutención, ni has preguntado por él ni una sola vez en todo este tiempo». «Detalles, detalles», desestimó Javier con un gesto. «La sangre es la sangre. Y hablando de eso, creo que tenemos asuntos que discutir, Clara, en privado». «No tenemos nada que hablar», respondió ella, apretando a Mateo contra su pecho. «Oh, yo creo que sí», insistió Javier inclinándose sobre la mesa, «especialmente ahora que pareces tener recursos». La implicación era clara y Alejandro intervino. «Creo que Clara ha sido clara. No tiene nada que hablar contigo». Javier lo miró con desdén. «Esto es entre ella y yo, amigo. Es un asunto familiar. Cualquier cosa que tengas que decirme puedes decirla frente a Alejandro», afirmó Clara, encontrando valor en la presencia de Alejandro. Javier se enderezó, evaluando la situación. «Muy bien. Estoy pensando en ejercer mis derechos como padre. Quiero ver a mi hijo regularmente, participar en su educación». Clara soltó una risa incrédula. «Ahora, después de casi 1 año de ausencia total, mejor tarde que nunca», respondió Javier con cinismo. «A menos, claro, que prefieras llegar a otro tipo de acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. «Uno que beneficie a todas las partes», explicó Javier mirando directamente a Alejandro. «Estoy seguro de que un hombre de negocios como usted entiende el concepto de compensación por renunciar a ciertos derechos. ¿Estás pidiendo dinero para renunciar a tus supuestos derechos sobre Mateo?», tradujo Alejandro, su voz cargada de desprecio. «Digamos que estoy dispuesto a facilitar las cosas», corrigió Javier. «Por el bien del niño, por supuesto». Clara se levantó abruptamente con Mateo firmemente sujeto. «Esto es extorsión, Javier, y es despreciable incluso para ti». «Piénsalo, Clara», insistió Javier sin inmutarse. «Un juicio por la custodia puede ser largo, costoso y muy desagradable. ¿Realmente quieres someter a Mateo a eso?».
¿No te atreverías?, desafió Clara, aunque el miedo se filtraba en su voz. «Pruébame», respondió Javier con una sonrisa fría. «Te llamaré en unos días para discutir los términos. Hasta entonces, disfruten su paseo y familiar». Con esas palabras se alejó, dejando a Clara temblando de rabia e impotencia. «Vámonos de aquí», dijo Alejandro tomándola suavemente del brazo. «Hablaremos en un lugar más tranquilo». El viaje en auto transcurrió en silencio. Clara miraba por la ventana perdida en sus pensamientos, mientras Mateo, agotado por la excitación del día, dormía en su asiento especial. Alejandro respetó su silencio, entendiendo que necesitaba procesar lo ocurrido. En lugar de llevarla directamente a Vallecas, Alejandro condujo hasta su apartamento en Salamanca. Era la primera vez que Clara visitaba su hogar y, a pesar de las circunstancias, no pudo evitar impresionarse por el elegante edificio y el lujoso vestíbulo con piso de mármol y candelabros de cristal. «Pensé que estaríamos más tranquilos aquí», explicó Alejandro mientras abría la puerta de su apartamento. «Podemos hablar sin interrupciones». El apartamento era espacioso y moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de 1200, la ciudad. La decoración era minimalista pero cálida, con muebles de diseño, obras de arte originales y una impresionante colección de libros que ocupaba una pared entera. «Es hermoso», comentó Clara, colocando a Mateo, aún dormido, en un sofá y rodeándolo con cojines para evitar que rodara. «Gracias», respondió Alejandro, dirigiéndose a la cocina abierta. «¿Te apetece algo de beber? ¿Café? ¿Té? ¿Algo más fuerte?» «Té, por favor», pidió Clara, sentándose en un sillón desde donde podía vigilar a Mateo. Mientras Alejandro preparaba las bebidas, Clara observaba el apartamento, notando los detalles que hablaban del hombre que lo habitaba. Los libros de arquitectura mezclados con novelas clásicas, las fotografías enmarcadas de paisajes españoles, la ausencia de imágenes familiares, excepto por una de lo que parecía ser sus padres en su juventud. «Aquí tienes», dijo Alejandro entregándole una taza de té de manzanilla y sentándose frente a ella con una taza de café. «Gracias», murmuró Clara, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente como buscando confort. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó Alejandro después de un momento. Clara suspiró profundamente. «Javier siempre fue oportunista, pero esto es un nuevo nivel incluso para él. ¿Crees que realmente buscaría la custodia de Mateo?» «No por Mateo en sí», respondió Clara con amargura, «sino por lo que puede obtener a cambio de renunciar a ella. Vio que estoy mejor económicamente, que tengo conexiones y quiere sacar en provecho». «Podemos enfrentarlo legalmente», sugirió Alejandro. «Tengo buenos abogados. Si realmente abandonó a Mateo, como dices, no tiene muchas posibilidades en un juicio de custodia. Pero tiene razón en algo. Un juicio sería largo y desagradable, y mientras tanto, Mateo estaría en medio de todo». «No necesariamente», argumentó Alejandro. «Podríamos solicitar medidas cautelares, asegurar que no tenga acceso a Mateo durante el proceso». Clara lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «¿Por qué haces todo esto, Alejandro? ¿Por qué te involucras tanto en nuestros problemas?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Alejandro dejó su taza sobre la mesa de centro y se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Clara. «Creo que sabes por qué», dijo con voz suave pero firme. «Dímelo», pidió Clara, necesitando escucharlo. «Porque me importan tú y Mateo. Más de lo que esperaba, más de lo que creía posible en tan poco tiempo». Clara contuvo la respiración, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Alejandro, nuestros mundos son completamente diferentes. Tu familia, tu círculo social nunca me aceptarían. No necesito su aprobación para saber lo que siento», respondió él con convicción. «¿Y qué sientes exactamente?».
preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Alejandro se levantó y se sentó junto a ella en el sillón, tomando sus manos entre las suyas. Creo que me estoy enamorando de ti, Clara, y de Mateo también. Cuando lo escuché llamarme papá en el restaurante, sentí algo que nunca había experimentado antes. Las lágrimas asomaron a los ojos de Clara. Había intentado negar sus propios sentimientos, convencerse de que lo que sentía por Alejandro era solo gratitud. Pero en el fondo sabía que era mucho más. Tengo miedo, confesó. Miedo de confiar, de ilusionarme, de que un día te des cuenta de que somos demasiado complicados y decidas que no valemos la pena. Eso no va a pasar, aseguró Alejandro, acariciando suavemente su mejilla. Lo que siento es real, Clara, y creo que tú sientes lo mismo. Sus rostros se acercaron lentamente, y cuando sus labios se encontraron, fue como si algo encajara perfectamente en su lugar. El beso fue tierno al principio, casi tímido, pero pronto se profundizó, liberando emociones que ambos habían contenido durante semanas. Se separaron al escuchar a Mateo moverse en el sofá. El pequeño se había dado la vuelta, pero seguía dormido, ajeno al momento trascendental que acababa de ocurrir. Esto no será fácil, advirtió Clara, aunque una sonrisa iluminaba su rostro. Las mejores cosas nunca lo son, respondió Alejandro, besando suavemente su frente. El momento de intimidad fue interrumpido por el timbre del apartamento. Alejandro frunció el ceño. No esperaba visitas. Debe ser el conserje, dijo levantándose para atender el intercomunicador. Para su sorpresa, la voz que respondió no era la del conserje, sino la de su madre. Alejandro, soy yo. Necesitamos hablar. Urgentemente. Alejandro miró a Clara con preocupación. Es mi madre, explicó tapando el micrófono. No sé cómo supo que estaba aquí. Déjala subir, dijo Clara, enderezándose y alisando su ropa. Tarde o temprano tendremos que enfrentar esto. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro dudoso. Clara asintió con determinación. Completamente. Alejandro presionó el botón para permitir el acceso y se volvió hacia Clara. Lo siento por esto. Mi madre puede ser intensa. Lo sé, respondió Clara con una sonrisa tensa. La he visto en acción, ¿recuerdas? Minutos después, el timbre de la puerta sonó. Alejandro respiró hondo antes de abrir, preparándose mentalmente para lo que vendría. Elena Roca entró como una tormenta, elegantemente vestida como siempre, pero con una expresión de furia apenas contenida. Se detuvo en seco al ver a Clara sentada en la sala y a Mateo dormido en el sofá. Veo que interrumpo una reunión familiar, dijo con sarcasmo. Madre, no esperaba tu visita, respondió Alejandro con frialdad. ¿A qué debo el honor? Elena ignoró la pregunta dirigiéndose directamente a Clara. Señorita Mendoza, ¿podría dejarnos a solas? Tengo asuntos familiares que discutir con mi hijo. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo frente a Clara. Intervino Alejandro colocándose protectoramente junto a ella. Como quieras, concedió Elena con una sonrisa tensa. Siempre ha sido obstinado. Se sentó en un sillón frente a ellos, colocando su bolso de diseñador sobre la mesa de centro con un golpe seco. He venido a hablarte de sensatez, Alejandro. Esta situación ha ido demasiado lejos. ¿Qué situación exactamente?, preguntó él, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Tu relación con esta joven y su hijo, respondió Elena gesticulando hacia Clara y Mateo. Está afectando tu juicio en los negocios, tu reputación en nuestro círculo y potencialmente el futuro de la empresa familiar. Mi vida personal es exactamente eso. Personal, replicó Alejandro. No tiene por qué afectar a la empresa. Por supuesto que afecta, exclamó Elena, olvidando momentáneamente su compostura. ¿Crees que los inversionistas confiarán en alguien que toma decisiones tan impulsivas? ¿Que los socios respetarán a un hombre que se involucra con... Se detuvo mirando a Clara con desdén. Con alguien como yo,
completó Clara, su voz sorprendentemente firme. Una mujer pobre, madre soltera, sin apellido importante. No pretendía ofender, dijo Elena sin convicción. Pero hay realidades que no podemos ignorar. Ustedes provienen de mundos completamente diferentes. Lo que sea que crean sentir ahora, eventualmente la realidad los alcanzará. La única realidad relevante, intervino Alejandro, es que me importan Clara y Mateo. El resto son prejuicios y convenciones sociales que no comparto. Elena suspiró dramáticamente, como quien trata con un niño terco. Siempre has sido idealista, hijo. Es admirable, pero poco práctico. Abrió su bolso y sacó un sobre que colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia Clara. Señorita Mendoza, soy una mujer práctica. Entiendo que su situación económica es complicada. Este sobre contiene un cheque por una cantidad considerable, suficiente para que usted y su hijo puedan comenzar una nueva vida en cualquier lugar que elijan, lejos de aquí. Clara miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Me está ofreciendo dinero para alejarme de su hijo. Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió Elena. Para usted, para su hijo y, sí, también para Alejandro. Todos sabemos cómo terminará esto eventualmente. Solo estoy acelerando el proceso y evitando sufrimiento innecesario. Alejandro, furioso, tomó el sobre y lo arrojó de vuelta a su madre. Esto es insultante, madre, para Clara y para mí. Te pido que te retires de mi casa ahora mismo. Alejandro, sé razonable. Razonable, exclamó él, su voz elevándose lo suficiente para hacer que Mateo se agitara en su sueño. ¿Te parece razonable venir a mi casa a insultar a la mujer que amo y tratar de comprarla como si fuera una mercancía? Las palabras «la mujer que amo» quedaron flotando en el aire, sorprendiendo incluso al propio Alejandro por la naturalidad con que habían surgido. Clara, conmovida pero determinada, se levantó y enfrentó a Elena directamente. Señora Roca, agradezco su preocupación por su hijo. Como madre entiendo el deseo de proteger a nuestros hijos, pero no soy una oportunista ni estoy con Alejandro por su dinero o posición. Si él me pidiera que me alejara, lo haría sin necesidad de su cheque, pero mientras él quiera que formemos parte de su vida, aquí estaremos. Elena la miró con una mezcla de sorpresa y reevaluación, como si viera a Clara bajo una nueva luz. Todos cometemos errores, señorita Mendoza, dijo finalmente, recogiendo su bolso y el sobre rechazado, incluso los bien intencionados. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose junto a Alejandro. Cuando todo esto termine mal, y lo hará, no digas que no te lo advertí. Esas palabras salió del apartamento dejando tras de sí un silencio pesado. Clara se dejó caer en el sillón súbitamente agotada. Eso fue intenso. Alejandro se sentó junto a ella tomando sus manos. Lo siento mucho. Mi madre puede ser cruel cuando siente que sus planes están amenazados. No te disculpes por ella, dijo Clara. Cada uno es responsable de sus propias acciones. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, preocupado por el impacto que la confrontación pudiera haber tenido en ella. Clara sonrió débilmente. Sobreviviré. He enfrentado cosas peores. Lo que dije antes, comenzó Alejandro, refiriéndose a su declaración de amor. ¿Lo dijiste en serio?, interrumpió Clara mirándolo directamente a los ojos. Cada palabra, confirmó él sin dudar. Te amo, Clara, y amo a Mateo como si fuera mi propio hijo. Las lágrimas que Clara había contenido durante toda la confrontación finalmente se desbordaron. Yo también te amo, confesó, y me aterra porque nunca pensé que alguien como tú podría amar a alguien como yo. No hay alguien como tú o alguien como yo, corrigió Alejandro suavemente. Solo somos dos personas que se encontraron en un semáforo y descubrieron que estaban destinadas a cambiar la vida del otro. Se besaron nuevamente, sellando una promesa silenciosa de enfrentar juntos cualquier obstáculo que el futuro les deparara.
fueran exparejas oportunistas, madres manipuladoras o una sociedad llena de prejuicios. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que su mayor prueba estaba aún por llegar y que pondría a prueba no solo su amor, sino también su fortaleza como individuos y como pareja. La tormenta llegó a Madrid sin previo aviso, convirtiendo la tarde soleada en un caos de lluvia torrencial y relámpagos que iluminaban el cielo como fotografías instantáneas. Clara miraba preocupada por la ventana de la boutique pensando en Mateo. Aunque sabía que estaba seguro en la guardería del centro comercial, no podía evitar sentir ansiedad cada vez que escuchaba el estruendo de un trueno. «Puedes ir a verlo si quieres», dijo Verónica notando su inquietud. «De todas formas, con este diluvio no creo que vengan muchos clientes». «Gracias», respondió Clara con una sonrisa agradecida, quitándose el delantal con el logo de la tienda. Mientras se dirigía hacia la guardería ubicada en el nivel inferior, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Saliendo de la reunión, paso por ustedes en 1 hora. Te amo». Clara sonrió todavía maravillada por cómo habían evolucionado las cosas en los últimos meses. Después de la confrontación con Elena Roca, su relación con Alejandro se había fortalecido en lugar de debilitarse. Habían enfrentado juntos la amenaza de Javier, quien finalmente desistió de sus pretensiones de custodia, cuando Alejandro, a través de sus abogados, presentó pruebas irrefutables de abandono y le advirtió sobre posibles cargos por extorsión. La guardería era un espacio colorido y acogedor, con paredes decoradas con dibujos infantiles y pequeñas mesas donde los niños realizaban actividades supervisadas. Clara localizó inmediatamente a Mateo, quien jugaba tranquilamente con bloques de construcción junto a otros 2 niños. «¡Mami!», exclamó al verla levantándose con sus piernitas tambaleantes y corriendo hacia ella. Clara lo alzó en brazos, cubriendo su carita de besos. A sus casi 2 años, Mateo se había convertido en un niño vivaz y sociable, que hablaba cada vez más y mostraba una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. «¿Cómo está mi pequeño arquitecto?», preguntó Clara, observando la torre de bloques que había estado construyendo. «Grande», respondió Mateo con entusiasmo, extendiendo sus brazos para indicar el tamaño de su creación. La cuidadora se acercó con una sonrisa. «Es impresionante lo bien que habla para su edad», comentó, «y tiene mucha paciencia con las construcciones. No se frustra cuando se caen». «Igual que su papá», respondió Clara sin pensar, refiriéndose a Alejandro. Aunque legalmente Alejandro aún no era el padre de Mateo, en la práctica había asumido ese rol con total dedicación. Pasaba tiempo con él, le leía cuentos, lo llevaba al parque y estaba presente en cada momento importante. Mateo, por su parte, lo adoraba y lo llamaba papá sin que nadie se lo hubiera enseñado. «¿Quieres quedarte un rato más con tus amigos?», preguntó Clara a Mateo. «Papá vendrá pronto a buscarnos». «Sí», respondió el pequeño, retorciéndose para que lo bajara y pudiera volver a sus bloques. Clara se sentó en una silla pequeña, observando a su hijo jugar. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que a veces le parecía un sueño. Hacía apenas 6 meses, estaba en un semáforo, desesperada y sin esperanza, y ahora tenía un trabajo estable. Su hijo estaba sano y feliz, y había encontrado un amor que nunca creyó posible. Por supuesto, no todo había sido fácil. La relación de Alejandro con su madre seguía siendo tensa, y aunque Elena había dejado de intentar separarlos, directamente su desaprobación era evidente en cada interacción. Algunos amigos de Alejandro también se habían distanciado incómodos con su elección de pareja, y en ocasiones Clara aún sentía miradas de juicio cuando salían juntos en público. Pero por cada persona que los rechazaba, aparecía otra que los apoyaba. La hermana de Alejandro, Lucía, había sido una aliada inesperada, acogiendo a Clara con calidez
y tratando a Mateo como a un sobrino más. El padre de Alejandro, aunque inicialmente reservado, había comenzado a mostrar interés en conocer mejor a Clara después de verla interactuar con su hijo en una cena familiar. El teléfono de Clara vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de la casera de su antiguo cuarto en Vallecas. «Señorita Clara, pasé a recoger las últimas cajas como me pidió. Ya está todo listo». Clara respondió con un agradecimiento. Aunque se había mudado al apartamento de Alejandro hacía casi 2 meses, había mantenido el cuarto como una especie de seguro, un lugar al que volver si las cosas no funcionaban. El hecho de que finalmente hubiera decidido dejarlo por completo era un testimonio de su confianza en el futuro que estaba construyendo con Alejandro. Un trueno particularmente fuerte sacudió el edificio haciendo que las luces parpadearan momentáneamente. Algunos niños comenzaron a llorar asustados por el ruido, pero Mateo apenas levantó la mirada de sus bloques, concentrado en su tarea. «Es muy valiente», comentó la cuidadora, impresionada por su calma. «Siempre lo ha sido», respondió Clara con orgullo, «desde que era un bebé». El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Alejandro llamando. «Hola, amor», contestó Clara. «Clara». La voz de Alejandro sonaba tensa, preocupada. «¿Dónde están tú y Mateo?» «En la guardería. ¿Qué sucede?» «Hay inundaciones en varias partes de la ciudad. El tráfico está completamente paralizado y algunas calles están cerradas. No podré llegar al centro comercial por un buen rato». «Estamos bien», le aseguró. «Clara, podemos esperar aquí hasta que mejore la situación. El problema es que las autoridades están recomendando evacuar algunas zonas, incluyendo Salamanca, por riesgo de desbordamiento del río Manzanares. El centro comercial podría cerrar pronto». Clara miró por la ventana de la guardería. La lluvia caía con fuerza redoblada y el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche a pesar de ser media tarde. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó sintiendo la primera punzada de verdadera preocupación. «Mi padre está en su casa, en La Moraleja. Es una zona más elevada y segura. Ya hablé con él y dice que pueden quedarse allí hasta que pase la tormenta». Clara dudó. Aunque la relación con su suegro había mejorado, la idea de quedarse en su casa sin Alejandro la ponía nerviosa. «No sé, Alejandro, ¿no podríamos ir a un hotel cercano? La mayoría están llenos con gente evacuada y las calles están cada vez peor. La casa de mi padre es la opción más segura ahora mismo. Él enviará a su chofer con la camioneta que puede manejar mejor en estas condiciones. Debería llegar en unos 20 minutos». Clara suspiró reconociendo la lógica de su argumento. «De acuerdo, le avisaré a Verónica que nos vamos». «Gracias, amor. Yo intentaré llegar allí lo antes posible, pero podría tomar horas con este caos. Por favor, manténme informado». «Lo haré. Te amo». «Yo también te amo. Cuídense mucho». Al colgar, Clara se acercó a Mateo, quien seguía absorto en su juego. «Cariño, tenemos que irnos. Vamos a visitar al abuelo Miguel». Aunque Mateo protestó inicialmente por tener que abandonar sus bloques, la promesa de un viaje en la camioneta grande del abuelo lo entusiasmó lo suficiente para cooperar. Clara recogió sus cosas, se despidió de la cuidadora y subió a informar a Verónica sobre la situación. «Haces bien en irte ahora», coincidió Verónica. «Acaban de anunciar que cerrarán el centro comercial en 1 hora por precaución». Mientras esperaban en la entrada cubierta del centro comercial, Clara observaba la furia de la tormenta con creciente inquietud. Nunca había visto llover con tanta intensidad en Madrid. Las calles se habían convertido en ríos y los pocos autos que intentaban circular lo hacían a paso de tortuga con el agua, llegándoles casi a la mitad de las ruedas. Finalmente, una camioneta negra de gran tamaño se detuvo frente a ellos. El chofer, un hombre mayor con uniforme, bajó con un paraguas y se acercó rápidamente. «Señora Clara, soy Carlos, el chofer del señor Roca».
Por favor, vengan conmigo rápidamente. Con Mateo firmemente sujeto contra su pecho y protegido por su chaqueta, Clara corrió hacia la camioneta bajo el paraguas que sostenía Carlos. Una vez dentro, el calor del vehículo fue un alivio bienvenido contra la humedad que se había filtrado en su ropa. «El señor Roca nos está esperando», informó Carlos mientras maniobraba cuidadosamente para salir del estacionamiento. «Me pidió que les dijera que no se preocupen, que la casa está en una zona segura». Pic. Trayecto que normalmente tomaría unos 20 minutos, se extendió por más de una hora. Las calles principales estaban congestionadas o directamente cerradas, obligando a Carlos a tomar rutas alternativas que también presentaban dificultades. En algunos tramos, el agua llegaba tan alto que Clara temía que el motor se ahogara, pero la camioneta diseñada para terrenos difíciles avanzaba con determinación. Mateo, fascinado por la aventura, señalaba con entusiasmo cada vez que veían un camión de bomberos o una patrulla con luces encendidas. Su inocente excitación contrastaba con la tensión que Clara sentía, especialmente cuando pasaban junto a zonas donde la gente evacuaba sus hogares cargando pertenencias en bolsas de plástico. Finalmente llegaron a La Moraleja, una zona residencial exclusiva ubicada en una colina que le daba cierta protección natural contra las inundaciones. La mansión de Miguel Roca, una imponente construcción de estilo colonial moderno, se alzaba detrás de altos muros y una reja de hierro forjado que se abrió automáticamente a su llegada. Miguel los esperaba en la entrada bajo el amplio pórtico que los protegía de la lluvia. A sus años, mantenía una figura imponente y elegante, con el cabello completamente blanco y los mismos ojos penetrantes de Alejandro. «Bienvenidos», saludó ayudando a Clara a bajar de la camioneta. «Entremos rápido, hace un frío terrible». El interior de la mansión era tan impresionante como cabía esperar. Techos altos, pisos de mármol, muebles antiguos mezclados con piezas de diseño contemporáneo y una colección de arte español que habría hecho las delicias de cualquier museo. Sin embargo, a diferencia de lo que Clara había temido, la atmósfera no era fría ni intimidante, sino sorprendentemente acogedora. «Alejandro me llamó hace unos minutos», informó Miguel mientras los guiaba hacia la sala principal, donde un fuego crepitaba en una chimenea de piedra. «Sigue atascado en el tráfico, pero está bien. Le dije que no se preocupara, que ustedes estarían seguros aquí». «Gracias por recibirnos, señor Roca», dijo Clara, aún algo incómoda por la situación. «Por favor, llámame Miguel», respondió él con una sonrisa amable. «Después de todo, prácticamente somos familia». La declaración, tan diferente de la hostilidad que había encontrado en Elena, tomó a Clara por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Mateo se soltó de su mano y corrió hacia la chimenea, fascinado por las llamas danzantes. «¡Fuego!», exclamó con deleite. «Cuidado, Mateo», advirtió Clara, acercándose rápidamente para asegurarse de que no se aproximara demasiado. «Tiene una reja de protección», señaló Miguel mostrando la barrera metálica que separaba la chimenea del resto de la habitación. «Cuando mis nietos eran pequeños, aprendí a tomar precauciones». Una empleada doméstica apareció con toallas secas y ropa limpia para ambos. «La señora Lucía dejó algo de ropa de sus hijos que podría quedarle bien al niño», explicó. «Y el señor Alejandro tiene algunas prendas aquí que podrían servirle a usted, señora». «Gracias», dijo Clara, agradecida por la oportunidad de cambiarse la ropa húmeda. Después de que ambos estuvieran secos y cómodos, la misma empleada le sirvió chocolate caliente y pan recién horneado. Mateo, inicialmente tímido en el nuevo entorno, pronto se relajó lo suficiente para explorar la sala bajo la atenta mirada de Clara. «Es un niño extraordinario», comentó Miguel, observando cómo Mateo examinaba con curiosidad pero sin tocar los objetos decorativos a su alcance. «Alejandro me ha hablado mucho de él.
Gracias, respondió Clara. Alejandro ha sido maravilloso con él. Mateo lo adora y él a ustedes, afirmó Miguel. Nunca había visto a mi hijo tan feliz y centrado como desde que los conoció. Clara no supo qué responder. Era la primera vez que alguien de la familia de Alejandro, aparte de su hermana, expresaba aprobación por su relación. Sé que mi esposa no ha sido acogedora, continuó Miguel, como leyendo sus pensamientos. Elena tiene ideas muy arraigadas sobre cómo deben ser las cosas. Le cuesta adaptarse a los cambios. Entiendo su preocupación, dijo Clara diplomáticamente. Quiere lo mejor para su hijo. Lo que ella cree que es lo mejor, corrigió Miguel. Pero a veces olvidamos que nuestros hijos deben encontrar su propio camino, no seguir el que nosotros trazamos para ellos. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Miguel se disculpó para atender la llamada y regresó con expresión preocupada. Era Alejandro, informó. La situación en las calles está empeorando. No podrá llegar hasta mañana. ¿Está bien?, preguntó Clara, alarmada. Sí, está seguro. Decidió regresar a su oficina, donde pasará la noche con otros empleados que tampoco pudieron volver a sus casas. Clara asintió, aliviada de que al menos estuviera a salvo, aunque decepcionada por no poder verlo esa noche. Les he preparado habitaciones, continuó Miguel. La tormenta probablemente continuará toda la noche, así que lo mejor es que descansen aquí. La cena fue servida en un comedor más pequeño e íntimo que el salón principal que Clara había vislumbrado al pasar. La comida era sencilla, pero deliciosa: sopa caliente, pastel de carne y flan de postre. Mateo, sentado en una silla especial para niños que Miguel había mandado traer, comió con apetito y encantó al anfitrión con sus intentos de conversación. Camión grande, explicaba Mateo, entusiasmado, describiendo el viaje hasta la casa. Agua, mucha. Sí, había mucha agua, confirmaba Miguel con seriedad, tratando al pequeño como a un interlocutor adulto. Fue una aventura, ¿verdad? Después de la cena, mientras Clara ayudaba a Mateo a lavarse los dientes con un cepillo que la empleada había proporcionado, Miguel apareció en la puerta del baño con un libro de cuentos en la mano. Encontré esto en la biblioteca, dijo, mostrando un ejemplar desgastado de un libro clásico. Era el favorito de Alejandro cuando tenía más o menos la edad de Mateo. Pensé que quizás le gustaría escuchar un cuento antes de dormir. Estoy segura de que le encantaría, respondió Clara, conmovida por el gesto. Así fue como en una escena que Clara jamás habría imaginado posible. El patriarca de la familia Roca terminó sentado en la cama de una habitación de invitados, leyendo un cuento a su nieto de facto, mientras la tormenta rugía fuera y las luces ocasionalmente parpadeaban, amenazando con apagarse. Mateo se quedó dormido a mitad del cuento, acurrucado contra las almohadas, con una expresión de paz absoluta. Miguel cerró el libro suavemente y se levantó. Tiene los ojos de Alejandro cuando era niño, comentó en voz baja. Esa misma curiosidad, esa misma intensidad. Es cierto, coincidió Clara, aunque sabía que era biológicamente imposible. Tienen la misma forma de mirar el mundo. Antes de salir de la habitación, Miguel se detuvo en la puerta. Clara, quiero que sepas que independientemente de lo que Elena pueda decir o hacer, tú y Mateo son bienvenidos en esta familia, al menos por mi parte. Gracias, respondió ella con un nudo en la garganta. Significa mucho para mí. Esa noche, acostada en una cama más lujosa que cualquiera en la que hubiera dormido antes, Clara reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. De la desesperación en un semáforo a la aceptación en la mansión familiar de los Roca, del abandono de Javier a encontrar en Alejandro un compañero que la amaba y un padre para su hijo, de la soledad a formar parte de una familia, aunque fuera una familia en construcción, con todas sus complejidades y resistencias. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado.
dejando tras de sí un cielo sorprendentemente despejado y un aire limpio que raramente se experimentaba en Madrid. Clara despertó con Mateo acurrucado a su lado, habiendo migrado durante la noche desde su improvisada cama. Bajaron a desayunar para encontrar a Miguel ya en el comedor, leyendo el periódico mientras tomaba café. «Buenos días», saludó levantándose para ayudar a acomodar a Mateo en la silla alta. «¿Durmieron bien?» «Muy bien, gracias», respondió Clara. «¿Hay noticias de Alejandro?» «Llamó hace media hora. Está en camino. Las calles están mucho mejor, aunque algunas siguen cerradas por inundaciones». El desayuno transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Miguel resultó ser un anfitrión atento y un conversador interesante que escuchaba con genuino interés. Cuando Clara le contaba sobre su infancia en Sevilla o sus sueños de estudiar enfermería. «Deberías retomar esos estudios», opinó Miguel. «Nunca es tarde para educarse. Tal vez cuando Mateo sea un poco mayor», respondió Clara. «Por ahora con el trabajo y él apenas tengo tiempo. La Universidad Complutense de Madrid tiene programas flexibles para madres trabajadoras», informó Miguel. «Conozco al decano de la Facultad de Medicina. ¿Podría hablar con él?» Antes de que Clara pudiera responder, el timbre de la puerta anunció la llegada de Alejandro. Mateo, reconociendo el sonido de su voz en el vestíbulo, saltó de su silla y corrió hacia la entrada gritando: «¡Papá! ¡Papá!». Alejandro apareció en el comedor con Mateo en brazos, su rostro mostrando signos de cansancio, pero iluminado por la alegría de verlos. Besó a Clara con ternura y saludó a su padre con un abrazo, manteniendo a Mateo firmemente sujeto. «Gracias por cuidar de ellos, papá», dijo con sincera gratitud. «Ha sido un placer», respondió Miguel. «Tu hijo es extraordinario y Clara es... bueno, ahora entiendo por qué estás tan enamorado». La declaración tan directa y afectuosa sorprendió tanto a Alejandro como a Clara. Era la primera vez que Miguel expresaba abiertamente su aprobación de la relación. «¿Lo dices en serio?», preguntó Alejandro, visiblemente emocionado. «Completamente», confirmó Miguel. «De hecho, estaba pensando que quizás sea hora de formalizar las cosas». «¿A qué te refieres?», inquirió Alejandro, aunque su expresión sugería que ya intuía la respuesta. Miguel sonrió enigmáticamente y se excusó para buscar algo en su despacho. Regresó momentos después con una pequeña caja de terciopelo azul que entregó a Alejandro. «Esto perteneció a tu abuela», explicó. «Siempre dijo que debía pasar al primer hijo que encontrara el amor verdadero». Alejandro abrió la caja con manos temblorosas, revelando un hermoso anillo de platino con un solitario de diamante rodeado de pequeños zafiros. «Papá, yo no sé qué decir», balbuceó visiblemente conmovido. «No me digas nada a mí», respondió Miguel con una sonrisa. «Creo que hay alguien más a quien deberías dirigirte». Alejandro miró a Clara, quien observaba la escena con los ojos húmedos de emoción. Sin necesidad de palabras, dejó a Mateo en brazos de su abuelo y se arrodilló frente a ella. «No tenía planeado que fuera así», confesó con una sonrisa nerviosa. «Tenía toda una elaborada propuesta preparada para la próxima semana en la Sierra de Guadarrama, con música y todo». Clara rió entre lágrimas, tomando sus manos entre las suyas. «Clara Mendoza», continuó Alejandro, su voz firme, a pesar de la emoción. «Desde que te vi en aquel semáforo, mi vida cambió para siempre. Tú y Mateo me han enseñado el verdadero significado del amor, la familia y la felicidad. ¿Me harías el extraordinario honor de casarte conmigo?» «Sí», respondió Clara sin dudar, su voz apenas un susurro. «Sí, Alejandro, nada me haría más feliz». Alejandro deslizó el anillo en su dedo, que encajó perfectamente, como si hubiera sido diseñado para ella. Se besaron mientras Miguel aplaudía, y Mateo, sin entender completamente lo que ocurría, pero contagiado por la alegría, saltaba emocionado en los brazos de su abuelo.
El compromiso de Alejandro y Clara causó revuelo en los círculos sociales de Madrid. La noticia de que el heredero de Roca Constructores se casaría con una joven de origen humilde que había conocido pidiendo ayuda en un semáforo generó todo tipo de reacciones, desde la indignación hasta la fascinación romántica. Elena Roca, inicialmente furiosa, se vio obligada a reconsiderar su postura cuando su esposo le dejó claro que apoyaba plenamente la decisión de su hijo y que Clara y Mateo serían bienvenidos en la familia con o sin su aprobación. Aunque no se convirtió de la noche a la mañana en una suegra cariñosa, gradualmente comenzó a mostrar signos de aceptación, especialmente después de ver cómo Mateo se había ganado el corazón de Miguel. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara, con el apoyo de Alejandro y la ayuda de una beca gestionada discretamente, comenzó a estudiar enfermería en la Universidad Complutense de Madrid, cumpliendo finalmente su sueño de juventud. Aunque el equilibrio entre trabajo, estudios y maternidad era desafiante, la determinación que la había mantenido a flote en sus momentos más difíciles ahora la impulsaba hacia un futuro que nunca había creído posible. Alejandro, por su parte, inició una transformación en Roca Constructores. Contra la resistencia inicial del Consejo Directivo, implementó políticas de responsabilidad social corporativa que incluían la construcción de viviendas asequibles en zonas marginales y programas de capacitación para madres solteras. Su experiencia con Clara le había abierto los ojos a realidades que antes ignoraba y estaba decidido a utilizar los recursos de la empresa para generar un impacto positivo. El proceso de adopción legal de Mateo fue largo y complicado, especialmente cuando Javier, enterado del compromiso y la prosperidad de Clara, intentó nuevamente reclamar derechos sobre el niño. Sin embargo, su historial de abandono y las evidencias de su intento de extorsión pesaron en su contra y finalmente los tribunales concedieron a Alejandro la adopción plena, convirtiendo legalmente a Mateo en un Roca. La boda se celebró en los viñedos de Ribera del Duero, combinando elementos tradicionales españoles con toques contemporáneos. Clara, radiante en un vestido diseñado por uno de los diseñadores españoles cuyas creaciones vendía en la boutique, caminó hacia el altar del brazo de Miguel Roca, quien se había ofrecido a entregarla en ausencia de su padre biológico. Mateo, vestido con un traje miniatura que imitaba el de Alejandro, llevaba los anillos con una seriedad cómica que arrancó sonrisas a todos los presentes. Elena Roca, sentada en primera fila junto a su esposo, mantenía una expresión digna, pero ya no hostil. Incluso se permitió una sonrisa cuando Mateo, al pasar junto a ella, le entregó espontáneamente una flor que había recogido del camino. La ceremonia fue seguida por una recepción que reunió a personas de mundos completamente diferentes. Los amigos de la alta sociedad de Alejandro compartiendo mesa con las compañeras de trabajo de Clara, ejecutivos de empresas multinacionales, conversando con estudiantes de enfermería, la familia Roca, mezclándose con vecinos de Vallecas que habían apoyado a Clara en sus momentos más difíciles. Es como un cuento de hadas, comentó Verónica, quien había sido ascendida a gerente regional y ahora supervisaba varias boutiques. Pero real, respondió Clara, observando cómo Alejandro bailaba con Mateo sobre sus zapatos en la pista de baile, con todas las complicaciones y desafíos de la vida real. 5 años después, Clara Mendoza de Roca se graduó con honores de la Facultad de Enfermería. Entre el público que la aplaudía estaban Alejandro, ahora director general de Roca Constructores, Mateo, un niño de 7 años brillante y compasivo, y la pequeña Lucía, su hija de 2 años, nombrada en honor a la hermana de Alejandro. Miguel Roca, orgulloso como si Clara fuera su propia hija, tomaba fotografías con entusiasmo.
A su lado, Elena aplaudía con genuina admiración, habiendo finalmente reconocido en Clara cualidades que iban mucho más allá de su origen humilde. Pero el mayor logro de Clara no era su título universitario, ni su matrimonio con uno de los empresarios más respetados de España, ni siquiera la familia amorosa que había formado. Su verdadero triunfo era la Fundación Amparo, una organización que había creado junto con Alejandro para ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. La fundación, financiada inicialmente por Roca Constructores, pero ahora apoyada por múltiples empresas e instituciones, ofrecía vivienda temporal, capacitación laboral, cuidado infantil y becas educativas a mujeres que, como Clara, años atrás, luchaban por sacar adelante a sus hijos en circunstancias adversas. En una soleada tarde de verano, exactamente 7 años después de aquel primer encuentro en el semáforo, Clara y Alejandro regresaron al mismo cruce de la Gran Vía. No iban solos. Mateo, ahora un niño seguro y elocuente, y la pequeña Lucía, curiosa y enérgica como su hermano, los acompañaban. También estaban presentes varios miembros del equipo de la Fundación Amparo, junto con algunas de las mujeres que habían sido beneficiadas por sus programas. Entre ellas se encontraba Patricia, la antigua asistente de Alejandro, quien después de un divorcio difícil y un embarazo inesperado, había encontrado apoyo en la fundación y ahora era una de sus coordinadoras más eficientes. ¿Aquí fue donde conociste a mamá?, preguntó Mateo, observando el transitado cruce con curiosidad. Exactamente aquí, confirmó Alejandro, señalando el punto exacto donde había detenido su auto aquel día caluroso. Tu mamá estaba parada justo allí contigo, en brazos. ¿Y por qué estaban aquí?, inquirió Lucía, siempre ávida de historias. Clara y Alejandro intercambiaron una mirada silenciosamente, acordando la versión simplificada que era apropiada para sus hijos. Mamá necesitaba ayuda, explicó Alejandro, y yo tuve la suerte de poder ayudarla. Pero la verdadera suerte fue mía, añadió Clara apretando la mano de su esposo, porque encontré no solo ayuda, sino amor, respeto y una nueva vida. Mientras el semáforo cambiaba a verde y los autos comenzaban a avanzar, Clara observó a las mujeres de la fundación distribuirse estratégicamente en las esquinas, identificables por sus chalecos amarillos con el logo de un refugio estilizado. No estaban allí para pedir, sino para dar información sobre los programas de la fundación, kits de emergencia para madres con bebés y tarjetas con números de contacto para situaciones de crisis. Entre ellas, Clara reconoció a una joven que le recordaba dolorosamente a sí misma 7 años atrás, ojos cansados, un bebé en brazos y esa mezcla de desesperación y dignidad que ella conocía también. Sin dudarlo, se acercó a ella. «Hola», saludó con calidez. «Me llamo Clara. ¿Puedo ayudarte en algo?». La joven la miró con desconfianza inicial, luego con curiosidad, al notar su chaleco de la fundación. «Estoy buscando trabajo», respondió finalmente. «Cualquier cosa que me permita alimentar a mi hijo». Clara sonrió, recordando sus propias palabras similares años atrás. «Creo que podemos hacer algo mejor que eso», dijo extendiendo su mano. «Déjame contarte una historia que comenzó exactamente en este semáforo». Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Clara compartió su historia con aquella joven madre, ofreciéndole no solo ayuda inmediata, sino algo mucho más valioso, la esperanza de que a veces un simple encuentro en un semáforo puede cambiar el curso de una vida para siempre.